Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esto es Una Nueva Mañana. A la gente que nos ve a través de Teleantillas, Canal 10, a través del Canal 106 de Claro, Al Tanto TV y nuestra poderosa plataforma digital, el canal de YouTube de Una Nueva Mañana, altantotv.com. Conversamos con Andrés Astacio, superintendente de electricidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Colombia, por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días a toda la teleaudiencia de este programa. Yo creo que usted había venido una vez. Sí. Hace un tiempo. Hace unos días habíamos venido. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Joel, Nelson, Iván, Vargavila. Vamos a compartir algunas de las informaciones que nos atañen y nos preocupan. La sensación de los apagones, Andrés, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una sensación o sí tenemos apagones? Mira, Colombia, yo creo que lo he explicado varias veces. O sea, en general, nosotros estamos, en general el gobierno está tratando de servir el 100% de la electricidad requerida por los ciudadanos. Ahora, puede ocurrir, y ocurre, que en determinados sectores unos ciudadanos tengan una situación determinada, falle la red, y ese ciudadano sencillamente siente una falla del servicio. Lamentablemente, en eso estamos trabajando todo el gobierno a los fines de poder darle solución a esa situación e ir enfocándonos en el gran reto que tenemos los dominicanos hoy día. O sea, nosotros tenemos que recordar que el tema eléctrico en República Dominicana es un tema que tiene ¿cuántos años? Todos, ¿verdad? Entonces, ahora, tú me preguntas, ¿hay un problema eléctrico? Sí lo hay. Ahora, el problema eléctrico de hoy no es el de ayer. El problema eléctrico de hoy es un reto de calidad de servicio que tenemos que enfrentar todos para lograr que el servicio eléctrico cumpla unas expectativas crecientes que tiene la población. Pero digo yo, ¿hay o no hay más apagones que, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años? No, no hay. Y eso, mira, te lo puedo poner en las estadísticas. Las estadísticas son claras. Cuando se firmó el pacto eléctrico, que lo firmamos en esta administración en el 21, pero cuando se negoció en 2017, 2018, se establecía como meta que se suministraría el 97% de la electricidad para 2026. En el año base, que en ese momento era el año 2018, 2019, la meta de suministro era el 90%. Hoy estamos suministrando durante todo el año pasado suministramos más del 98% de la electricidad requerida por los dominicanos. Esas estadísticas están ahí, pueden verlas en el organismo coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado de la República Dominicana. Nosotros en la Superintendencia de Electricidad también lo publicamos mensualmente. Y están los históricos. O sea, el porcentaje de suministro es el más alto de la historia. Ahora, vuelvo y te reitero, y es una realidad que tampoco queremos tapar el sol con un dedo. El servicio eléctrico es tan esencial que tan pronto falla, le falta a un ciudadano, definitivamente es lo que se llama una necesidad sentida. El ciudadano lo siente. Y lo digo ya no en mi condición de funcionario público, en mi condición de ciudadano también. A todo lo que nos falla el servicio lo sentimos. Y ese es el reto que tenemos de la calidad, esa milla extra de cubrir esa necesidad esencial que tenemos todos. De hecho, para que tengamos una idea de que el problema eléctrico ya no es el mismo, recordemos que hace no mucho tiempo, con razón, la Asociación de Industria Eléctrica de la República Dominicana publicaba todos los meses el estado de su deuda. ¿Cuánto le daba el gobierno a los generadores? Eso era una constante. Ya eso se olvidó. Nunca más lo han vuelto a hacer. Superintendente, escuchándolo a usted, me imagino que muchos dominicanos que nos ven ahora en Una Nueva Mañana se preguntan, ¿es un sentimiento entonces el tema de los apagones que suscitan diariamente en la ciudad capitalina y en todo el país? ¿Y qué le parecen las palabras que recientemente el expresidente de la República, Danilo Medina, expresó que en su mandato esta situación de los apagones era parte del pasado, que él dejó el país con energía eléctrica sin esos constantes apagones? ¿Qué opinión le merece? Mira, a la primera pregunta te aclaro. Cuando te digo un sentimiento, es por lo sentido que es la necesidad. Sí. O sea, por lo que lo sentimos todos cuando ocurre. No es aquel cuento de que es percepción o no percepción. A un ciudadano sí le puede fallar el servicio
Y le ocurre a cualquier ciudadano cualquier día. No es como los tapones que eran percepción, Porque mire algo, superintendente. El 27 de febrero, mientras el presidente de la República daba su discurso, en los sectores de la ciudad capitalina no había energía eléctrica. Mira, en algún sector pudo ser que no hubiese energía eléctrica, no en todos. Sí, en algunos. Tú sabes que el problema con esto es que, como lo vemos, o sea, de una vez lo generalizamos porque me puede pasar a mí. Sí, claro. Y es humano. Ahora, lo que sí tenemos, y te reitero, es un reto, porque estos son fallas en la red. Esto es que falla una subestación. Tenemos que tomar en cuenta que el país ha crecido muchísimo desde el punto de vista energético en los últimos 4 años. Para que tengamos una idea, en el año 2020 la demanda eléctrica nacional fueron 2.200 megavatios. El año récord había sido el 2019, que habían sido unos 2.695 megavatios. El año pasado tuvimos 3.700. ¿Y a qué se debe ese aumento vertiginoso? Mira, el aumento vertiginoso tiene 2 razones esenciales. Primero, el crecimiento económico. Eso se explica directamente en un mayor bienestar social. O sea, si entendemos, así es tan sentido porque la falla de la electricidad, porque la electricidad nos da bienestar. Entonces, si lo pensamos, pensemos nosotros mismos, cada vez que nos sobran 4 pesos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y compramos algo. Pero eso que compramos en el 90% de los casos, ¿consume electricidad? André, yo te quiero hacer la pregunta en la misma línea de mi querido amigo Joel. Lo que pasa es que los dominicanos no tiene nada que ver contigo, porque tal como tú indicabas al comienzo de la entrevista, es un tema histórico, el tema del déficit energético en la República Dominicana, y sé también que no es tu responsabilidad absoluta la solución, pero cuando ustedes se reúnen, tú hablabas del plan Meta para el año X, partiendo del plan base. Yo me pregunto como dominicano, ¿cuándo podemos decir que vamos a solucionar de forma definitiva y de qué nivel de inversión estamos hablando con el tema eléctrico? Es decir, ¿cuánto dinero necesitamos? ¿En qué tiempo podría quedar resuelto este problema? También quiero que seas honesto con nosotros y nos digas dónde está el problema. Todo el mundo paga internet, todo el mundo paga la luz, pero no todos pagan la luz. Se paga el cable, se paga el internet, no se paga la basura en este país como en otros países, y tampoco se paga la energía eléctrica. Sin embargo, todos exigimos que se recoja la basura y tener energía eléctrica. Dinos un poquito hacia dónde vamos y qué esperanza podríamos tener, sea que tengamos un apagón de 1 minuto o de 8. Ayúdanos en eso. Mira, te lo voy a poner así. Nosotros estamos con relación a donde queremos llegar. La Superintendencia de Electricidad, como órgano rector, regulador del sistema, nosotros emitimos los reglamentos de calidad de servicio. El reglamento de calidad de servicio tiene una meta, ese reglamento fue emitido el año pasado, tiene una meta de que en un periodo de 5 años, no mañana, en un periodo de 5 años, lleguemos a tener una media de 5 horas de interrupción por semestre por usuario, promedio. Por semestre. Por semestre, por usuario. Esa es la meta que tenemos. ¿En dónde estamos? Bueno, según los datos que nosotros publicamos, el promedio es que tenemos unas necesidades tenemos unas interrupciones entre 9 a 13 horas por mes por usuario. Wow. Es una meta retadora, es un camino que tenemos que recorrer. Pero recuerden que esas 9 a 13 horas antes las teníamos diarias. ¿Y los recursos para eso? Entonces, ahí estamos hablando de las necesidades que tenemos de recursos en varios sentidos. Algunos que caen de manos del sector público, otros que caen en manos del sector privado. El sector público básicamente es el plan de inversión en las empresas distribuidoras, que es un plan bastante ambicioso, en el cual se prevé unas inversiones cercanas a $300 millones anuales. De eso es que estamos hablando. Pero la inversión definitiva no serían $8.000 millones, alguna institución hablaba de eso. Eso es que ahí se van complementando. Estoy hablando aquí en distribución, los primeros 5 años requieren unos $300 millones anuales, unos 1.500. Entonces estamos hablando ahí y ahí viene un gran compromiso de todos, señor, y el gobierno va a ser bastante estricto con ello. Todos debemos de cumplir nuestras obligaciones. O sea, aquí no podemos seguir con, digamos, a veces hasta un relajo.
de que personas que sustraen la electricidad de las redes. La superintendencia, de hecho, en este próximo mes nosotros tenemos en consulta pública, invito a todo el que quiera revisarlo, una adecuación a los reglamentos de persecución de fraude que son complementarios a la ley para facilitar la acción tanto del Ministerio Público como de la distribuidora en este sentido. Por el otro lado, ese plan de inversión que tú mencionas, que hablábamos, también implica la expansión de la transmisión en el país. Ahora mismo se está hablando de que se está construyendo una gran autopista eléctrica de 345 kilovoltios que va hasta Manzanillo, desde Santiago hasta Manzanillo. La vi. Y se está iniciando la construcción de otra que va desde Punta Catalina hasta el 15 de Azo. En transmisión, incluyendo las demás redes, estamos hablando de que para los próximos 4 años tenemos que hacer una inversión cercana a los 500 millones de dólares. Desde el ámbito de la generación, que es donde se va la mayor cantidad de dinero, estamos hablando de que hoy día se están construyendo unos 2.200, 2.400 megavatios de generación nueva. Eso está en construcción hoy. Y eso implica una inversión cercana a los 2.800, 3.000 millones de dólares. Ahí vamos llegando al número que tú me mencionaste. Superintendente, usted hablaba de modificar los reglamentos para perseguir a los que se roben la luz. Y aquí hay gente que debe hasta 10 millones de dólares y no vemos acciones. Pero hay otra situación que tiene que ver con la queja constante y las denuncias de altas facturaciones, de facturas abultadas, que eso también cae en el rango de robo, diría yo, o de estafa. ¿Qué va a hacer la superintendencia o qué está haciendo para perseguir a las EDES o este tipo de cosas? Porque también eso debe caer o debe ser tipificado como un robo. Cuando usted le envía una factura abultada de que usted no ha consumido, o le quieren hacer pagar algo que usted no ha consumido y encima de eso le dan apagones, entonces, ¿qué hace la superintendencia o qué va a hacer frente a esa situación? Si vamos a perseguir a los que se enganchan, a los que se conectan de manera irregular, de manera ilegal, también tenemos que perseguir a las EDES que envían esas facturas abusivas y abultadas en muchas ocasiones. Y nunca gana el usuario. Y el usuario nunca gana. Bueno, entonces, parece que hay mucha deficiencia en las oficinas de Protecon. ¿Qué están haciendo ustedes ahí con de eso? Ahí de nuevo me remito a las estadísticas. Esas estadísticas las podemos descargar en la página de la superintendencia, están los datos de Protecon. Mira, nosotros con relación a la atención al usuario, que para nosotros es muy importante, estamos desplegando un nuevo sistema de atención al usuario que facilite dar respuesta más rápido. Cuando yo asumí la oficina de superintendente, el trabajo, este empleo, la oficina de protección al consumidor podía dar respuesta a unos 2.500, 3.000 casos mensuales. Hoy nosotros estamos resolviendo una media de 6.000, 6.500. Hemos logrado duplicarlo en 2 años y nuestra meta. Pero hay gente que dice que no le hacen caso, que van, se quejan, denuncian, presentan la factura abultada. Yo tengo mi propia experiencia, yo lo hice y yo agoté mi proceso porque me gusta hablar con base. Lo único es que fue desestimado y me ajustaron mis 12,000 pesos de 4,000 que yo pagaba. Nunca más me ha vuelto a bajar. Ahora, pero a mí me respondieron. Yo hice mi proceso y me respondieron. No, y Colombia, te explicaron razones. No me explicaron. Bueno, ahí fue que subió la luz cuando Milton. Bueno. Bueno, eso fue antes de yo estar en la superintendencia. Ahora lo que tratamos de hacer es que cuando una persona tiene una decisión en contra, porque hay veces, señores, la protección al consumidor tiene 2 vertientes. Protegerlo como tal, pero también educarlo. O sea, el consumo de una casa, que yo siempre lo he dicho también, varía con las mismas personas, los mismos electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y eso exige que los ciudadanos tengamos cierto nivel de educación y conciencia de qué debemos hacer. O sea, yo siempre lo he dicho y valga la publicidad tal vez que pueda hacer, pero elementos tan sencillos como las regletas pueden significar ahorro de 1,000, 2,000 pesos mensuales en el consumo de una casa. Apagando las regletas. Apagando las regletas porque los equipos eléctricos modernos son lo que se dice, tienen consumos vampiros.
Pero Andrés, con todo el cariño, ¿y ustedes por qué no difunden y comunican, por ejemplo, los tipos de cosas que debe hacer el ciudadano para el ahorro de la energía eléctrica? Porque veo pocas campañas en Yo no República sabía eso de Dominicana. las regletas, Yo no lo por sabía. ejemplo. Ustedes tienen la responsabilidad de educar también al ciudadano. En eso O sea, estamos. perdóname, aunque todo te ha Precisamente. apagado, si la regleta está prendida, está consumiendo. No la regleta. O sea, te lo voy a poner así. Tú apagas ese televisor. Cuando tú vuelvas a prender ese televisor, el televisor va a estar en el mismo punto donde tú lo dejaste. En el mismo canal, con el mismo volumen, todo igual. Eso implica que el televisor tiene una memoria. Y esa memoria es un consumo de electricidad constante. Oh, hay que desconectar el televisor también. Por eso le digo, hice la publicidad a un elemento, la regleta. Porque tú pagas la regleta, no tienes que pagar el televisor y cortas el consumo. Entonces son cositas. La temperatura que coloca el aire. Nosotros en la superintendencia tratamos de dar tips. Sí te reconozco que, y vamos a hacerlo ahora, más agresivos en esta comunicación. Porque es fundamental que todos los ciudadanos tengamos conciencia de ello. Don Andrés, me gustaría que en su momento me responda la pregunta de Sí, la no declaración de Danilo Medina. Y cabe destacar, la República Dominicana tiene la facultad de vender energía eléctrica a Puerto Rico, como lo dijera el presidente Luis Abinader en una semanal hace aproximadamente como 15 días. Mira, con relación a la primera pregunta, que sí, Sí. que nos Sí. Que se volvió inclusive tendencia eso. Sí, es muy... Mira, yo solamente me voy a remitir a la prensa local, si no me equivoco, el 20 de julio del año 2020, medio de la pandemia. Creo que fue la primera plana del periódico Diario Libre, si no me equivoco, valga también la cuña, discúlpenme, pero tengo que tratar de dar la cita más exacta. Tenía como un titular que decía, parafraseo, puedo equivocarme, sectores se quejan de interrupciones eléctricas. En el año 2019, en el mes de noviembre, habían varios, recuerdo, periódico El Nacional, Listín Diario, el mismo que mencioné, Sí. Hoy, creo que este mismo medio, varios medios decían, sectores del Gran Santo Domingo hacen protestas por interrupciones constantes en el servicio eléctrico. 2019. Si nos vamos un poquito más atrás, 2018, discurso de Danilo Medina. Ya vamos a inaugurar Punta Catalina, con eso vamos a acabar los odiosos apagones. Sí. Andrés, Entonces, una pregunta. tenemos que, la memoria, Ujú, discúlpenme, ujú. los políticos tenemos que entender también que los ciudadanos tienen memoria. Exactamente, Andrés, sobre esto de los apagones, sobre todo lo que hemos visto históricamente en República Dominicana, hay una situación que no sabemos quién la va a mitigar, no sabemos quién va a hacer la inversión finalmente, y es sobre el desastre que se ve en los postes eléctricos dominicanos, el enjambre, el nido que aparece en los tendidos eléctricos aquí. ¿En qué estamos en eso? ¿Tenemos un plan para mitigar eso? El soterrado. Mira, son dos cosas. Lamentablemente, y el sector eléctrico tiene una característica de que siempre es al que miran, es como el estudiante que señalaron en el colegio, porque ese enjambre de cables usualmente no son eléctricos. Ese enjambre de cables usualmente son de empresas de telecomunicaciones. Sé que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones está trabajando en ello. Ujú. O sea, la mayoría de esos cables, de hecho los cables eléctricos en un poste, que usualmente el poste es propiedad de la distribuidora, son 3 o 4. A lo sumo 4. Son 3 fases que van arriba en media tensión y un cable y un triplex, un cable trenzado que va en baja tensión. Esos son los cables. Finalmente, el tema de los paneles solares, el reglamento que usted está promoviendo de la Superintendencia de, Mira, ese de reglamento- Electricidad, ¿en qué paró eso? ¿Cómo va a impactar No, mira, en, ese ha en sido- los paneles solares como energía alternativa? Eso ha o sido un renovable? trabajo muy interesante y yo creo que ha sido uno de los ejercicios de discusión democrática más interesantes que hemos tenido como al menos yo he tenido como superintendente. Sí. Hemos hablado con todos los sectores, ya estamos acabando el documento final. Evidentemente, cuando tanta gente opina, es más trabajoso y en resumen, mira, lo que nosotros estamos buscando es garantizar la penetración de esta energía renovable, pero que esa penetración sea equilibrada.
¿qué significa Van a esto? tener que pagar más impuestos No se paga impuestos. por lo de los La paneles. superintendencia no puede poner impuestos, es lo primero. Los impuestos son una cosa que tiene que ver con Hacienda y demás. La superintendencia no pone impuestos. Ahora sí, hay que entender algo. Las redes eléctricas no son propiedad del dueño de los paneles. Y si tú utilizas las redes eléctricas, tienes que pagar un derecho de uso por ellas. Ahora, si tú produces tu electricidad en tu casa y no utilizas la red eléctrica, tú no pagas nada por eso. Andrés, tenemos que irnos, pero quiero plantear esto. Dijo Ramón Alburquerque que en 3 años no tendríamos más apagones. Yo recuerdo las comedias de Punto Final, que yo todavía las veo de la escuelota, donde los gobiernos de entonces, no sé si era Balaguer o Leonel, en el primer gobierno decía que en 3 años no iba a haber apagones. Los 3 años es un periodo cómodo para proyectar, o ciertamente hay un plan de que en 3 años no va a haber apagones. Yo te mencioné el plan hasta a los 5 años. Lo que va a ocurrir, con Dios mediante, es que en 3 años ustedes me tendrán aquí a mí hablando de un problema eléctrico que no va a ser el que estamos hablando hoy. Pero Se siempre acabarán los habrá. apagones, entonces. Bueno, habrá problemas. mira, te lo voy a poner así. En algunos países que han pasado estos procesos, llegamos a un punto en que hay una queja. ¿Por qué? Porque la luz fliquea y me descontrola, me cambia la hora de los relojes que yo tengo en la casa. Y Que eso se llegue- vuelve un problema. Que lleguemos, que ese es el problema. Muchas gracias Andrés Astacio, superintendente de electricidad. Cuando usted vuelva vamos a hablar de este, que ha sido el gran dolor de cabeza de todas las sedes y cómo va mejorando. Muchas gracias.